asunto de sesgos, de estudios, etcétera, análisis, ya, como les digo, metaanálisis, es un poco más complejo. Pero claro, si es un estudio de ese calibre, hay que hacerlo. La clave de esta revisión bibliográfica es saber qué es lo que yo quiero hacer. El tema tiene que ser bastante claro, la idea tiene que estar bastante clara. Porque si yo digo, voy a hacer una revisión bibliográfica sobre los transgénicos de aquí, o sobre el uso del cannabis en Ecuador, o sea, eso es un mundo. Pueden pasarse toda la vida leyendo y escribiendo. Entonces hay que concretar el tema. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo quiero yo analizar esa revisión bibliográfica? Porque tiene que tener un análisis, esa revisión. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, dentro de esa tabla igual viene cómo voy a hacer los resultados, cómo voy a escribir, la síntesis del riesgo, de sesgo, otra vez son estudios más, y discusión. O sea, cómo va también la discusión, y bueno, aquí están los fondos. Fuentes de financiamiento, cómo lo van a hacer, etc. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, si se dan cuenta, no es tan fácil, es un poquito medio complicado, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo de esta manera. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, para nuestro caso, la siguiente semana vamos a ver materiales y métodos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar toda la tabla. La tabla, exactamente. Verás. La próxima semana yo lo que voy a revisar es el marco teórico. Ya, porque desde la otra semana les dije que pasen haciendo. Y el próximo miércoles reviso el marco teórico. Otra vez grupo por grupo. Y entre esa revisada voy a explicar la estructura de materiales y métodos para tesis y proyecto integrador. Pero como les mandé a hacer este taller, es justamente para hacer un review, y por eso les explico ya cómo hacer materiales y métodos para el review. ¿Qué significa hacer esta tabla? Lo que pasa es que en el review es un poco más complejo, como tú te das cuenta, es una tabla bastante compleja, y vayan trabajando ya. Ya en su momento yo les voy a pedir cómo hacer, o sea, voy a pedir el marco teórico de sus trabajos. El marco teórico, perdón, en los materiales y métodos de sus trabajos. Pero en el caso de review, como ya les mandé a hacer el taller, quería darles esta tablita o explicarles un poco la tabla. O sea, más que todo decirles que para hacer un review hay que hacer estos ítems de referencia, tener este marco referencial, esta tabla referencial. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que va a tener ese review cuando ustedes ya lo desarrollen el próximo semestre? Eso tiene que estar, esta tabla tiene que estar en materiales y métodos, y yo ya les voy a pedir a su debido tiempo, sino que me adelanto para ustedes, porque realmente es complicado. Vayan viéndole, vayan trabajando, vayan leyendo. Esa revisión, no, más que todo, ese marco teórico que ya van a hacer todos, la idea es que ustedes lean. Entonces, mientras más lean, las ideas se les aclaran. Entonces, ¿qué voy a hacer de review? No sé qué tema era el tuyo, no me acuerdo qué es lo que van a hacer ustedes. Si me puedes decir, no me acuerdo. Alguien creo que iba a hacer un review ahí. Entonces necesito que esto lo hagan como materiales y métodos, las personas que van a hacer el review. Pero todavía no, eso vamos a hacer más adelante, pero debido al taller que les mandé, a que resuman a ese artículo que les envié, justamente quería explicarles. No sé si tienen alguna pregunta.
Doc, entonces para la próxima semana es el marco teórico como tal. Sí, Y el marco teórico. Verán, el taller que les mandé es para hacer un review. ¿Se acuerdan que al inicio yo les decía, bueno, pueden hacer un proyecto integrador, pueden hacer la tesis y pueden hacer un review? ¿Ah? ¿Se acuerdan que les puse esas tres opciones? Dependiendo de la disponibilidad del laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, como hay muchos grupos que no tienen dónde hacer, entonces dije, bueno, hagamos un review. El review tiene esta estructura, esta tabla que les estoy presentando. Esta tabla tiene que ir en materiales y métodos de los grupos o personas que van a hacer el review. No es para los que van a hacer proyecto integrador o tesis, o proyecto integrador y tesis. Entonces, todos tienen que presentar el marco referencial. Como les decía, una cosa es marco referencial y otra cosa es review. Dime. No alcanzo a oír. Entonces, una cosa es review, otra cosa es el marco referencial. Por eso es que esta tablita, entonces, este checklist, como le hemos puesto aquí, está dentro de materiales y métodos. ¿Ya? Porque las personas que van a hacer review el próximo semestre tienen que tener este cuadro con estos ítems de referencia. O sea, la idea es que se tenga un protocolo detallado de cómo se va a hacer ese review. Es una especie de guía para presentar, ya según el programa Prisma P, ese grupo Prisma P, que son los que dan esas pautas, ¿no? Para hacer justamente publicar estos reviews. Y más o menos, bueno, este es un checklist que si ustedes envían el review, les van a pedir este checklist. Es decir, vea, cómo armó, cómo le estructuró a su review. A eso me refiero. Pero que no tiene que ver con el marco teórico, nada que ver. No sé si está claro. Dije ese método me computadora, pero el tema de nuestra revisión bibliográfica es el análisis de la efectividad de la miraculina y sinarina extraídos de la fruta milagrosa y la alcachofa como edulcorantes alimenticios en la industria. Ok. Bueno, ahí se le ve que está un poco específico. Bueno, vayan estructurando. ¿En la industria de qué? En la industria alimenticia. Ok, entonces si te das cuenta, bueno, ¿cómo va a estar estructurado tu review? ¿Ya? Entonces es según esta tabla. Título, bueno, el abstract que casi siempre lo hacemos al final, sin embargo te dice ahí qué poner, ¿ya? Por ejemplo, número de registro de revisión sistémica, es decir, en cuántas fuentes bibliográficas tú consultaste. Sí es importante que en materiales y métodos, las personas que van a hacer review, es importante que digan qué fuentes bibliográficas van a consultar. Bueno, no sé, en PubMed, no van a poner Google Scholar, ¿no? Porque es un poco básico, pero ¿en qué fuentes bibliográficas? Entren a las bases de datos de la ESPE, tal vez tengan ahí. O sea, fuentes confiables, fuentes bibliográficas confiables. Bueno, vamos a escoger los artículos científicos. Ya luego, una vez que tengo las bases de datos, las fuentes bibliográficas de donde yo voy a sacar los artículos, bueno, ahora voy a escoger según qué temas. Entonces voy a seleccionar de acuerdo a la alcachofa, de acuerdo a la industria, no sé, es un tema que yo no sé. Pero bueno, según lo que les veo ahí, no sé, la alcachofa en la industria alimenticia, no sé. Entonces por temas y luego por años. O sea, voy a hacer una revisión o voy a tomar los artículos, 20 artículos, 50 artículos, no, tampoco pueden hacer 10, eso no se puede. 50 artículos tomados en los últimos 10 años o en los últimos 5 años. De esos 50, de esos 100 artículos, voy a seleccionar tal vez por temas, se me ocurren
Solamente para que tengan una idea, para hablar de diagnóstico en tripanosoma, 80 artículos. Hay que leerse 80 artículos. Y de esos, ya, yo de 80 artículos digo, son los últimos 80 artículos en los últimos 5 años que a mí me interesan. Me siento a leer los 80 artículos para ver cuál de esos artículos es pertinente, sí o no. Pongo a leer algunos del resumen. Otros me leeré todo en completo. ¿Sí me entienden? O sea, lo bueno es que creo que van a ser en grupo. Ya. Por eso es que esto, les decía que puede servir hasta como tema de tesis, porque no es tan sencillo. Pero es válido y es importante y es que se vayan ya familiarizando, ¿no? Porque luego de que hacen una revisión bibliográfica se vuelven expertos en el tema. Entonces, bueno, hay que hablar de la alcachofa. Bueno, tendremos que sacar los 50, 60 artículos pertinentes y irles clasificando por temas, por subtemas, según lo que ustedes van a poner en ese artículo, por años en los últimos 5 años. Entonces, como aquí está, introducción, describa los fundamentos de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. Entonces, en la introducción se realizará, no sé, pues, sobre la alcachofa, sobre, no sé, antes de desglosar ahí esa introducción cómo va. Entonces ahí están protocolos y registros, si existe un protocolo de revisión, justo lo que les acabo de decir, es decir, si pueden acceder, por ejemplo, a la dirección web, si están disponibles, hay el registro de esas páginas web, el número de registro, ¿sí me entienden? Entonces, más o menos la tabla les explica cómo lo hacen. Este artículo que ustedes leyeron es un poco más complejo, como les digo, es como para metaanálisis, bueno, voy a comparar los 50 artículos de sensibilidad, especificidad y métodos de diagnóstico. Entonces ahí me tengo que leer cada uno de los artículos y voy viendo qué información tiene ese artículo para poder comparar con otro. Entonces, si por ejemplo en un estudio tengo la sensibilidad, especificidad y en el otro no tengo la sensibilidad, especificidad del método, entonces lo descarto. Eso se debe o eso se aplica, por ejemplo, criterio de elegibilidad, me parece que está dentro de ese ítem. Si están completos, bueno, aquí le pone años, considerado el idioma, estado de publicación, etcétera, pero es que ese me interesa si está completo, para yo hacer ese metaanálisis. Ahí está, cómo buscar, presente una estrategia de búsqueda electrónica completa para al menos una base de datos, incluidos límites utilizados, de modo que pueda repetirse, etcétera, etcétera. O sea, cada ítem les va explicando qué hacer. Entonces, eso tienen que ustedes desarrollar de acuerdo al tema que van a hacer. Entonces, le van leyendo, de hecho en el artículo de ustedes también está un poco complicado esa tabla, media rara, pero bueno, esta es otra tabla de otro artículo que es muy parecido. Me parece que este utiliza picos, pero bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, una cosa es el marco teórico y otra cosa es esta tabla, que es para hacer un review y que tiene que estar dentro de materiales y métodos. ¿Alguna pregunta? Y en nuestro caso, ¿qué extensión tendría que tener el marco teórico? 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas. Porque una cosa es marco teórico, o sea, una cosa es porque esto es un perfil, si me entiendes, nada más, es un perfil. Vos hablarás de la alcachofa, que es una planta, no sé, que nació acá, que creció por acá, que se descubrió acá, que el 25% de las personas consumen, que por aquí, por allá, o sea, bueno, esto es una revisión, esa es una lectura de 10, 20 artículos que te sirven para darle fuerza a tu perfil. Otra cosa muy distinta es ya meterte a hacer el review, es decir, ya escoger artículos que te den peso. Ahora, como te decía, si quieren darle fuerza a eso, pueden comenzar a hacer ya una comparación entre estudios.
Ya, entonces vos tienes 20 artículos que vas a comparar, no sé cuántito, no sé cuántota de la alcachofa, que se hizo en una variedad de alcachofa en Chile y luego tienes por acá en Perú o en China. Bueno, vas a comparar ese review, tienes que darle peso. Vamos a comparar esto, vamos a hacer un metaanálisis, eso es otra cosa y así tiene que ser enfocado ese review. Debería ser enfocado así, no es que yo me pongo a leer y escribo, no. O sea, por esto es este checklist. ¿Qué voy a poner? ¿Cómo voy a hacer? Voy a comparar, que voy a descubrir que tiene una enzima la alcachofa. Bueno, tal vez en China tiene otro tipo de enzima, esa enzima cómo se ha utilizado en la parte industrial, no sé, no entiendo, no sé el tema también. Entonces, la composición bioquímica de esa alcachofa que se ha hecho en China no es la misma que se ha hecho en Chile. Entonces, ni tampoco en Estados Unidos, pero sobre eso tengo 30 artículos. Eso es otra cosa, ya cuando ustedes vayan a hacer el próximo semestre el verdadero review es otra cosa. Este rato es un marco teórico que tienen que leer, tienen que empaparse del tema, que les va a servir justamente para plantear bien el título, los objetivos, materiales y métodos. Para eso es ese marco teórico. Este rato, pero ya cuando vayan a hacer el review verdadero es otra cosa. Sobre cuántas bases de datos van a hacer, cuántos artículos, no van a ser 20. Hay que irse a buscar bien. Ahí hay un trabajito, por eso es que a lo mejor se hacen un grupo. Y ya entonces una cosa, un marco teórico, es una 3 líneas, 3 páginas, 4 páginas, 2 hojas, 3 hojas, bueno, puede quedar ahí. No tiene nada que ver el review que van a hacer el próximo semestre con nuestro marco teórico. Una cosa es el marco teórico, otra cosa es este checklist de lo que va a tener ese review. No sé si está un poco más claro. Sí, es que ya estábamos haciendo más o menos el marco teórico y le pusimos como son de 2 plantas, de la alcachofa y de la fruta milagrosa, como que le fuimos poniendo taxonomía y así le fuimos desglosando igual los principios, en el cultivo como es, en las aplicaciones que podría tener, en este caso como edulcorantes. Sí, ese es un marco teórico que normalmente utilizamos para hacer tesis, para hacer... Nuevamente, el review. Bueno, vas a tener 2 plantas. Como te digo, ahí puedes hacer un metaanálisis. De la una planta vas a encontrar reviews qué composición tiene. De la otra planta, la otra composición. De ahí puedes desglosar un montón de cosas. O sea, de la una planta, por ejemplo, los métodos de extracción, de la otra planta también los métodos de extracción. Eso ya es bastante amplio, eso es bastante grande. Entonces, por ejemplo, solamente en métodos de extracción, me estoy inventando, ¿no? Me estoy imaginando, digo yo. Entonces, en la una planta, los métodos de extracción, qué sé yo, encuentras 50 artículos. Entonces, vas a comparar de esos métodos de extracción cuáles son los más indicados. ¿Sí me entiendes? Y vas desglosando ahí. Entonces, en China, en un estudio, eso ya futuro, cuando ya estés escribiendo, puedes poner que en China se extrajo de acuerdo a este método, porque este método presenta una sensibilidad, especificidad, y luego, no, pero en Chile igual se utilizó un método de extracción con alcohol, pero no hay una sensibilidad. ¿Sí me entienden? Tienes para largo, o sea, tienen para, por eso les decía, solamente en determinar solamente un review en métodos de diagnóstico para trypanosoma es infinito. O sea, ni siquiera hablo de la enfermedad, verás. Trypanosoma, bueno, sí, que es una medida, tal vez que haya una introducción ahí con algo, pero ya el estudio como tal, ¿qué es lo que tiene los materiales y métodos resultados? O sea, puedes comparar varios estudios y de esos estudios puedes sacar tablas también. Entonces ya con sensibilidad, especificidad, o sea, puedes hacer un análisis inmenso solamente con revisión bibliográfica, haciendo este review. Entonces, eso vayan pensando qué van a hacer. Bueno, entre la alcachofa y la otra, bueno, vayan viendo qué pueden hacer. Pero es inmenso el tema, ¿no? O sea, de lo que yo les veo, es enorme.
pero váyanle pensando. Por eso es importante el marco teórico pequeño, van a decir así. ¿Qué van a hacer? O sea, un marco teórico van a leer, de manera general y no específica también. Van a poner lo de siempre, que ponen en las tesis, en sus trabajos. La planta, cómo está estructurada, la importancia, las enzimas, lo que vayan a sacar de ahí, los métodos de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de manera general le lanzan, ¿no?, un marco teórico para un perfil. Nuevamente, para un review, ¿qué vas a comparar? Por ejemplo, voy a comparar los métodos de extracción y con eso ya te vas de largo. Por ejemplo, me van a decir, no, es que me dijo los métodos de extracción. No, un ejemplo así muy lanzado. ¿Alguna pregunta? Por eso es que de más en más, yo siempre digo que si no tenemos el acceso a los laboratorios a futuro, esto es una buena opción para que se gradúen. Porque si hacen un buen trabajo, si ustedes tienen estos ítems de referencia, esta tabla bien estructurada, el momento en que vayan a enviar a una revista, les va a pedir este método, esta tabla, la revista donde envíen les va a decir, bueno, mándenme el protocolo detallado de cómo estructuró el review. Entonces, aquí está, y pueden publicar. Ahí en base a eso ustedes tienen hecho su review, perfecto. Dicen, sí, publiquemos, porque han hecho un buen análisis, han leído bastante, han escrito bien, han estructurado bien. Ya, como les digo, aquí hay riesgo de sesgo en los estudios. Bueno, ahí, como digo, tienen que leerse un poquito más, hay que leerse los estudios un poco más epidemiológico. Tal vez en algunos estudios apliquen, otros no, pero ahí tendríamos que ver. ¿Alguna pregunta? Entonces esta tablita para las personas que van a hacer el review les voy a compartir para que vayan viendo qué es lo que tienen, ¿no? Y en base al artículo que ustedes también leyeron, que son muy parecidos, ¿no? Ahí también tienen estos ítems de referencia. Pero bueno, me pareció un poquito más completo, me parece, en este artículo. No sé si tienen alguna pregunta. Desde el título tienen que irle pensando, ¿no? Vamos a hacer el análisis, meta-análisis de la composición de la alcachofa en relación a la composición de la otra plantita, no sé. Se me está ocurriendo. Tendrían que hablar con el tutor. Pero bueno, vamos estructurándole ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces, nada más quería explicarles de esto para que sigan trabajando en el marco teórico, que como les dije, tampoco es que van a hacer cualquier cosa, ¿no? Con dos citas bibliográficas. Vayan, lean bastante. Muchos hacen en grupo. Repártanse los artículos, otros a tiempo perdido, en vez de ver la tele, se bajan ahí en un celular un artículo y le van leyendo, ¿no? O sea, vayan ganando tiempo. Y la investigación no es fácil, es ingenio, es un poco pensar y sobre todo leer. O sea, mientras más leen, más saben y mejor plantean las cosas. Y pensar un poco, o sea, tampoco es que no están que ser genios ni nada. Es un poquito ahí poner las ideas claras y ya. Y leer. O sea, esa es la clave para que ustedes hagan un buen trabajo, ya sea de proyecto integrador, ya sea de perfil de tesis o ya sea en un review. Que sí sería bueno que se vayan entrenando en esto, porque como les dije, de más en más, todo esto es digital. El aporte de un review es súper importante, ¿no? Y más en un país donde no se hace investigación, pues pueden contribuir ustedes diciendo, bueno, si es que alguien se va a dedicar al cultivo de alcachofa, verán, ustedes pueden hacer esto, esto y esto.
los métodos de extracción son estos, estos y estos, porque yo ya analicé. Bibliográficamente analizamos y vimos que estos y estos son los mejores métodos de extracción. Entonces, contribuye. Lo estoy inventando, ¿no? Un ejemplo que las chicas pusieron. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, entonces, vayan trabajando, como les digo, en el marco referencial de sus trabajos. La próxima semana reviso. Espero que le hayan subido el taller el resumen del taller, porque no lo he leído todos. Hasta hoy tenían el plazo. Y la próxima semana vamos nuevamente grupo por grupo, me van explicando cómo lo estructuraron, cómo está hecho el marco teórico. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, nos vamos a quedar aquí. Bueno, sí, tengo una pregunta. Dime. Sí, Hola. sí, es sobre mi tema. Por ejemplo, yo lo que quiero es hacer un proyecto integrador, porque para el perfil de tesis yo necesito, ¿cómo se llama?, saber la especie del penicillium que yo tengo. Entonces yo le puse como perfil de tesis porque tal vez en un futuro le pueda cambiar o no sé, pero de ahí lo que yo quisiera hacer es como es proyecto integrador mismo, porque necesito la información de la especie, porque en el perfil de tesis yo lo que quiero es hacer la actividad enzimática, determinar la actividad enzimática de esta especie, de la tanasa. Ajá. Y si no es tan difícil, bueno, yo sé que es muy difícil hacer eso, porque se ha hecho tesis a base de la actividad enzimática de una bacteria, creo que era, o de un hongo, con Babaco, ya se hizo antes, y con el doctor Rodrigo Ábalos también, y publicaron, hicieron un artículo científico también. Yo sé que es muy complicado y hay que dedicarse bastante, pero lo que quisiera hacer es la expresión génica de la especie que yo voy a determinar en este proyecto integrador.